Listo. Apago mi video. Solo el micrófono y mute. ¿Ya? Ahí estamos. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Meirelles, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Yo quiero darles la muy cordial bienvenida a nuestra sesión de hoy. Estamos en la quinta sesión del ciclo de mesas redondas del trabajo que se realiza en el Instituto de Investigaciones Económicas. Esse é um ciclo que começou presencialmente, mas nos vimos obrigados a migrar para o Zoom, para dar continuidade aos trabalhos. Esse eu creo que é uma excelente oportunidade e o ciclo viene sendo alimentado justamente por la dirección y la Secretaría Académica del Instituto para dar a conocer los trabajos de investigación de los académicos del Instituto, ¿no? Entonces, es una excelente oportunidad para discutir los trabajos, ¿no? Y además, yo creo que para quien expone el trabajo también es una muy buena oportunidad, porque se tratan de trabajos en etapa avanzada de finalización y que se puede, pero todavía no publicados, y que se puede recibir una retroalimentación y ahí mejorar el trabajo. Entonces yo creo que es un ejercicio bastante rico e interesante. Hemos tenido nuestra última sesión el día 21 de mayo, cuando Hilda Caballero presentó el mercado global de tierras, disputas locales y descontinuidad del consumo alimentario en el Cauca, Colombia, y comentó Boris Marañón. En la sesión de hoy vamos a tener a Nayeli Pérez y quien comenta es Gerardo González, ¿no? Entonces vamos a tener una reflexión ahí, el texto de Nayeli versa sobre la tendencia al estancamiento y el lento crecimiento económico y cómo eso afectó la industria automotriz mexicana. Y yo creo que también lo que inquieta a todos nosotros ahorita es en el contexto de pandemia, del COVID-19, como también hay una actualización forzada casi de las reflexiones que Nayeli nos presenta en su texto, ¿no? Entonces, sin más, yo le voy a pasar la palabra a Agustín, para quien va a moderar la sesión y nos va a dar las reglas del juego, de cuánto tiempo cada uno tiene. Y también les invito que usen el chat ahí al lado derecho de su pantalla, para si quieren ya ir lanzando sus preguntas y comentarios, y vamos a tratar de discutir eso luego de la exposición y luego de los comentarios del comentarista. Entonces, sin más, Agustín, la palabra es tuya. Okay. Muchas gracias a la doctora Mónica Meirelles. Pues soy Agustín Rojas, pues voy a fungir como moderador en esta ocasión y pues les doy una más cordial bienvenida. Muchas gracias por su asistencia, por acompañarnos, como bien lo menciona la doctora Meirelles, en este ciclo que hemos pues, dado a bien continuar a partir de esta nueva pues, plataforma, ¿no? Esta nueva modalidad. El día de hoy pues, nos convoca justamente la participación de la doctora Nayeli Pérez con la ponencia de un trabajo de investigación que justamente está recién salido del horno, que nos da mucho gusto poder, en cierta forma, pues, escucharlo, conocerlo, y que se titula Crisis Económica Mundial y Recesión Nacional, sus efectos en la industria automotriz mexicana. Bueno, pues antes de pasar a las reglas del juego, nada más de manera muy breve voy a referir un poco a las semblanzas de nuestros participantes, quien también hay que mencionarlo, contamos con la fortuna de pues, la siempre gustosa participación del doctor Gerardo González, quien él va a comentar dicho trabajo de investigación. En el caso de la doctora Nayeli Pérez, pues ella es investigadora asociada sede de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, es licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestra en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Ixtapalapa, y también cuenta con el doctorado en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entre sus líneas de investigación se encuentran justamente la crisis económica mundial y la crisis económica en México, los ciclos económicos, crisis y principalmente la industria automotriz.
Bien, ahora, el doctor Gerardo González, él de igual manera es investigador titular de tiempo completo en nuestro instituto, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es economista por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Ciencias Políticas y Sociales también por la UNAM, y doctor en Economía, de igual manera por nuestra Casa de Estudios, la UNAM. Entre sus líneas de investigación, muy variadas se encuentran el mercado de trabajo en México, la importancia de las pequeñas, medianas y microempresas en el desarrollo económico de México, el empleo, el desempleo, la informalidad y la subcontratación en México, y de igual manera el Estado, la industria, la productividad, los salarios y la migración. Bien, pues después de esta breve semblanza de nuestros participantes, quisiera nada más comentar que pues, Nayeli va a contar con 30 minutos para hacer su presentación. Posteriormente, el doctor Gerardo González tendrá 15 minutos para poder realizar el comentario. Y finalmente, una vez que esto suceda, pasaremos a nuestra ronda de preguntas y respuestas. También, en este caso, como mencionaba la doctora Mayales, pues les agradeceremos mucho que pues, puedan irlas escribiendo a través del chat, de tal suerte que nosotros también las podamos visualizar, esa es Nayeli también, y de esa manera, pues ella ya decidirá si al final va contestando una por una o prefiere hacer como una respuesta global a partir de las preguntas que se vayan derivando. Bueno, sin más por el momento, pues le damos la palabra a Nayeli. Y reiteramos nuestro agradecimiento por estar con nosotros participando. Pues muchas gracias. Yo soy Nayeli Pérez Juárez, investigadora asociada. Ya agradezco la presentación del maestro Agustín y la amable organización de la doctora Meireles y de las autoridades de nuestro instituto por este esfuerzo mayúsculo, importante, dado que este era un seminario presencial y la pandemia pues nos tomó por sorpresa a todos en cuanto a organización, en cuanto a temas de la dinámica de nuestra propia investigación que giran y se transforman en torno a la realidad existente. Voy a compartir mi presentación. ¿Ya se puede visualizar? Listo, ¿ah? No, yo no lo visualizo. Ah, ok, ahora sí ya. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Nada más, perdón, si puedes maximizar la diapositiva para que se visualice de mejor forma. Ahí está, claro. Ahí va, ahí va. Muy bien. Bueno. Ok. Como bien lo dijo la doctora Mónica, pues son trabajos en construcción y siempre las críticas son bienvenidas para mejorar nuestro trabajo. Este es un documento que realicé para el Congreso, es un seminario de Economía del Trabajo y la tecnología. Va a constituir un capítulo del libro. Entonces, esto fue en octubre del 2019. Entonces, ahí hay ciertos elementos que en efecto forzadamente se deben de cambiar, no del todo, pero sí asumir nuevos comentarios y nuevos análisis a raíz de esta crisis acelerada que ya detonó la pandemia. Entonces, el título es Crisis Económica Mundial y Recesión Nacional, sus efectos en la industria automotriz mexicana. Estoy teniendo problemas para cambiar. La voy a trabajar así porque desde hace rato mi computadora tiene problemas para pasar las diapositivas en pantalla grande. No sé si tengan algún problema, porque si no se me va a estar trabando el PowerPoint, ¿no? Entonces, Perdona, Jay, o si quieres mandármela por chat, ya sea Agustín o a mí, y nosotros te la vamos pasando, si gustas, como tú prefieras trabajar. No, porque se nos acaba el tiempo. Si se puede, yo lo dejo a modo de los organizadores, pero si no, creo que nos consumiría más tiempo, ¿no?
Bueno, el índice es la introducción, el objetivo del trabajo, contexto de la economía mundial, recesión de la economía mexicana, la industria automotriz en este contexto y las reflexiones finales. A manera de introducción, vamos a estar preguntándonos qué cosas son las crisis y qué perspectivas teóricas las reconocen y las estudian. El primero en hacerlo, sin duda alguna, fue Carlos Marx, al considerar al sistema capitalista como inestable y a raíz de eso, justamente, su transformación. Entonces, Marx siempre vinculó la caducidad del sistema capitalista a las tasas de ganancia. Dice, bueno, es que hay una tendencia a la caída de la tasa de ganancia. En este sentido, pues si lo que le da vida al propio sistema empieza a desacelerar, pues las condiciones es que caiga y se transforme en un nuevo sistema económico. A raíz de la crisis de 1929, Keynes reconoce que no hay un sistema en equilibrio, sino que justamente el desequilibrio es un funcionamiento momentáneo de la economía. Definiciones ya más contemporáneas, entre ellas la del Fondo Monetario Internacional, la del National Bureau Economic of Research, pues señalan que una diferencia entre depresión y recesión es el tiempo. Para que sea una recesión, pues es una caída de 2 trimestres consecutivos en la actividad económica, es decir, en el Producto Interno Bruto. Y para que sea una depresión, debe de ser una caída momentánea, explosiva, del 10% en el Producto Interno Bruto, o una caída recurrente del Producto Interno Bruto, por lo menos por 11 meses. Entonces, para la postura keynesiana es un problema de durabilidad momentánea que se recupera en aproximadamente 18 meses, y para Marx es una cuestión inherente al sistema capitalista que plantea su propia transformación y que está vinculado a la tasa de ganancia, a la caída de la tasa de ganancia. Sin embargo, hay contratendencias que atenúan esta caída y que además vuelven más violento el sistema. Entonces, eso es, digamos, el contexto bajo el cual nosotros nos estamos parando de estas dos teorías y de cómo las están explicando cada una de ellas. Sin duda alguna, los instrumentos que mayor se han aplicado, pues son los de la perspectiva de Keynes, que tiene que ver con la participación del Estado en la economía, su reactivación, y eso es justamente lo que ha reclamado en estos días el propio capital, ¿no? El objetivo, entonces, de este trabajo es analizar el comportamiento de la economía mundial y nacional, resaltando la crisis económica externa e interna de 2008 y el estancamiento nacional de 2019, con la finalidad de observar el efecto en la industria automotriz y su reto, principalmente, no el único, pero sí, ante el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. No hago un estudio profundo, no es la finalidad, simplemente retomar esos antecedentes que tiene la industria automotriz. ¿Cuál es en ese sentido el contexto? Como se había mencionado, pues el capitalismo parte dentro de la perspectiva de la crítica de la economía política, que es un sistema inestable, con crisis recurrentes. Por lo menos las que han sido estructurales es la de 1929 a 1939, ahí también depende la periodicidad que cada autor le dé y en qué condiciones la esté analizando. No todos los que analizan crisis desde la perspectiva crítica pues tienen la misma concepción.
ni del origen ni de la periodicidad. Entonces, hay autores que se apegan a lo más es desarrollado por Marx en el tomo 3, entonces ahí hay ciertas diferencias. Luego tenemos de 1970 a 1980, la del 2008, 2009 y la actual. ¿Esto qué supone? Cambios en la forma de acumulación. Esto es dentro de la perspectiva de la crítica de la economía política. Si nosotros queremos ver otros elementos, pues es a partir del crecimiento económico. Es decir, desde la perspectiva de Keynes, pues es una caída en el crecimiento económico medido a partir del Producto Interno Bruto. Estos cambios en las formas de acumulación que suponen de 1900 a 1939 y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, que funciona para reactivar el consumo perdido durante esta década, pues es en esencia la intervención del Estado en la economía, como mediante la reactivación de dos principales elementos que tienen que ver con la inversión y con el consumo. Entonces, esa transformación fue sustantiva para que se reactive un modelo de acumulación. ¿Cómo impacta directamente a la industria automotriz? Pues tenemos ni más ni menos que el desarrollo del Fordismo Taylorismo, que es esta producción en serie que va marcando el hito dentro de la industria automotriz. Ford, y posteriormente se generaliza a el resto de las industrias, incluso algunos servicios pues actúan y se desarrollan bajo esta manera todavía actualmente, ¿no? De 1900 a 1980 pues se da esta fractura del proteccionismo. En 1973 la caída de los precios del petróleo, que marcan justamente este hito de acumulación. Ya no es el Estado garante del crecimiento, sino ahora es el libre mercado y con él las cadenas globales de producción y las cadenas globales de valor, que están reorientando este nuevo funcionamiento de la economía y en particular de la industria. Justamente lo que se debate y lo que da un punto de quiebre dentro de esta pandemia es justamente el modelo neoliberal, que no es evidenciado solamente por la pandemia, sino que los movimientos sociales del 2018, 2019 han estado justamente señalando este modelo que se vuelve más agresivo a nivel social y también a nivel productivo. ¿Cómo es así? Pues hay una rapidez de las oleadas tecnológicas. ¿Cómo es esa rapidez? Pues necesita cada vez una mayor necesidad de aumentar la productividad. Y una forma de hacerlo es aumentando el capital constante. ¿Cómo aumentas el capital constante? Pues a través de estar incrementando la eficiencia de la tecnología o del capital fijo. Entonces, si Nissan tiene una operación por cada minuto, pues Volkswagen la debe de bajar a 58 segundos. ¿Esto qué hace? Pues que intensifica el trabajo dentro de la línea de montaje, pero además incrementa los niveles de producción. Entonces, estas contratendencias planteadas por Marx, pues se pueden ver muy palpables dentro de la industria del automóvil. Su importancia no solamente es porque ha marcado las formas de acumulación. Después del Fordismo, pues viene el toyotismo, que es esta producción modular, en equipo, etcétera, etcétera. Y siempre ha estado presente dentro, en la Segunda Guerra Mundial, pues transforma su producción para producir tanques de guerra. Justo ahora, pues transforma su producción para poder producir caretas y enviarlas o equipo médico, respiradores que han producido
varias empresas, ¿no? Esta es una característica de reconversión que tiene la industria y que además siempre está presente dentro de las transformaciones productivas y sin duda alguna este será el caso. Tenemos como antecedente la crisis del 2008. A diferencia de la actual, las anteriores fueron focalizadas en sectores productivos o financieros. La gran diferencia es que esta pandemia no es ubicada, por lo menos la parte más grave, la parte más fuerte, no es a partir de la pandemia, sino que se viene gestando. No obstante, esto hace evidente este proceso de transformación. Entonces, ¿cómo afecta la crisis financiera inmobiliaria para muchos autores, incluso para Dumenil y para Costas Lapavitsas? Pues es un problema de financiarización. Para otros, como Michael Roberts, pues diría, no, acá el problema es que hay una caída de la tasa de ganancia y las empresas productivas tienen que trasladar esos excedentes a esferas financieras para obtener mayor grado de acumulación. Entonces, ¿cómo afecta o cómo afectó esto a la industria automotriz? Pues la quiebra. El punto de quiebra fue el debacle de industrias emblemáticas para Estados Unidos, sobre todo como Ford, Chrysler y General Motors. Tan solo el primer rescate fue de 17.400 millones de dólares. Como estamos anclados a estas cadenas globales de valor y de producción, pues obviamente tenía que afectar a México, no solamente por la reducción en la venta de automóviles del 6.8%, las exportaciones se redujeron en 10% y la producción se contrajo a finales del 2008 en 50%. También está el hecho de que estas empresas pues tienen filiales en México y se comienza una desaceleración no solamente de la esfera de la circulación, es decir, de las ventas, sino también de la esfera de la producción. Y ahí el impacto es muy importante porque el principal afectado es el desplazamiento de trabajo, es decir, el aumento del desempleo. Y eso es algo fundamental. Actualmente, el último dato de abril del 2020, pues era que la caída ya estaba en 80%. La producción había caído el 80% a nivel mundial. Es decir, el impacto que va a tener esta pandemia va a ser mayor para la industria automotriz de lo que se tuvo en 2008. Y eso ya es muy grave. ¿Qué pasa con la economía mexicana en 2019? Pues, según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial alcanzó el nivel más bajo de la década, es decir, desde la crisis del 2008 al 2019 fue el peor desempeño en 2.9%, según el Fondo Monetario Internacional, o 3% algunos marcan, ¿no? ¿A qué se debe? Las explicaciones más comunes, más convencionales y en las de mayor consenso, pues es la caída por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Solamente para recordar, pues el origen de este conflicto pues es por Apple y por Huawei, que pelean los mercados tanto de producción como de consumo. Y en este sentido dice, bueno, China posee tierras raras que producen europio, gadolinio y neodymio, elementos químicos para fabricar teléfonos inteligentes, partes automotrices y energía eólica y solar, es decir, energía verde. Se estima que China produce el 95% de estos elementos químicos. De ahí el problema y el conflicto, porque reduce dramáticamente los costos, no solamente de los teléfonos, también de los celulares para China, y eso hace más competitiva su producción a nivel mundial. Y ya desde hace tiempo Estados Unidos se viene debatiendo los mercados
internacionales por esta economía. Y esto, a su vez, pues también impacta a la industria automotriz mexicana. Vamos a ir analizando cómo va esta parte, ¿no? ¿Cómo impacta a la industria automotriz? Bueno, la dinámica de producción y distribución pierde dinamismo, afectando las ventas y la realización de las mercancías. La producción se contrae, se producen paros técnicos, es decir, solamente queda laborando cierto porcentaje, el 10% de los empleados, como el de agosto y el de diciembre en Audi, que redujo el personal a solamente el 10% de los trabajadores, y en ese sentido, pues, no pierden su salario, pero su nivel de ingresos sí se ve afectado. Audi utiliza un esquema de banco de horas, en el que no se les paga con dinero, sino con horas, el tiempo laborado extra o el que se da mediante los paros técnicos. Ahora, ya en este contexto complicado, pues la economía mexicana empieza por una fase recesiva, de acuerdo a la noción de Keynes, ¿no? O a la noción del National Bureau of Economic Research, que es una caída del Producto Interno Bruto por 2 trimestres consecutivos. Muchas de las explicaciones, incluso las más convencionales, señalan que esto es debido a que el primer año de cada sexenio, pues siempre se presenta este fenómeno. En estas gráficas, pues en efecto, tenemos a 1995 con Ernesto Zedillo, crisis del tequila, no habría que señalar mayores cosas, sino que ya es de por sí fue una crisis ya que marca la entrada neoliberal con fuerza en México, o ya de manera tácita. En el 2001, del 2000 al 2006, pues en el 2001 tenemos la crisis de las .com, de las empresas .com, esencialmente Yahoo, Google y el mercado electrónico, pues hay una caída dentro de los mercados y entonces acá en el 2001 pues también se presenta una crisis. Del 2006 al 2012 pues no se va gestando esta caída, desde el 2007, 2008, se refleja en el 2009 y en la crisis financiera, como se ha llamado este proceso, ¿no? Y del 2012 al 2018, pues hay una caída en efecto en el 2013, en el periodo del anterior presidente. Y actualmente, pues el del 2019, que continúa y se prolongará por los próximos meses, incluso años. Acá está lo que decíamos. La economía en 2019, pues prácticamente estuvo estancada, crecimiento cero. Para Marx es una reproducción simple, para Keynes es el no crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, el crecimiento anual respecto al 2018, pues acá está este decrecimiento por trimestres, según datos de los informes oportunos de INEGI. Entonces, ahí está esta caída marcada. Entonces, no necesariamente tiene que ver con que el primer año de cada sexenio se muestre esta caída, sí, pero también hay procesos de crisis como el que estamos pasando actualmente. Entonces, este proceso no es privativo de 2019, sino que se viene dando por años anteriores. Muchos marcan que desde el 2008 al 2009 pues no se ha recuperado, nunca se ha salido de esa crisis, por cuestiones teórico-técnicas que tienen que ver con que jamás se recuperan los niveles de crecimiento anteriores al 2008. Entonces, si no se recuperan esos niveles de crecimiento, pues no se ha salido de la crisis. En este sentido, pues, digamos que es esta continuidad
de los procesos de baja en la acumulación. Este gráfico nos muestra el crecimiento del PIB total y las actividades secundarias de 1980 a 2018. ¿Por qué marcamos las actividades secundarias? Porque según la crítica de la economía política, pues es donde se genera el valor y por lo tanto en donde se genera la acumulación de ganancia. Entonces, el PIB total es esta línea punteada, desafortunadamente no puedo poner de manera más grande, y actividades secundarias es la línea más oscura y que no es punteada. Como se puede ver, pues en este último tramo, el PIB total cae menos que el PIB industrial. Eso es una explicación sustantiva, dado que las actividades terciarias, en este caso el servicio y el comercio, pues mantienen un poco a flote, sobre todo el sector financiero, a el PIB total. Y entonces el industrial pues cae dramáticamente. ¿Esto por qué lo señalamos? Si ya de por sí la economía está en bajo crecimiento, pues el sector industrial lo va a hacer más, y la industria automotriz compone el 25% del sector industrial total para México. Entonces, pues estas caídas se vuelven más profundas dentro del sector industrial y del automotriz principalmente. Tenemos entonces el crecimiento del sector industrial, del sector servicios. Aquí es otra cara de la moneda. El sector secundario es esta línea negra, y el sector terciario, es decir, servicios y comercio, es la línea gris. Entonces, el sector industrial siempre cae mayor que el resto de los sectores. Entonces, esto corrobora nuestro planteamiento inicial. A esta baja en el crecimiento, pues hay que ubicar la caída en la inversión. El índice mensual de inversión fija bruta, pues estuvo cayendo, no en el 2019, la inversión estuvo cayendo desde el 2018. Es decir, que las industrias, las automotrices no estuvieron invirtiendo. Y si no están invirtiendo, quiere decir que no hay una realización de las mercancías en el mercado. Si no se están realizando los automóviles y no se están vendiendo, pues no hay incentivos a incrementar la capacidad productiva. De ahí los paros técnicos, de ahí la caída en las exportaciones durante el 2019, que durante 10 años fue la mayor caída a partir del 2008, que fue la crisis financiera. Entonces, esto ya tiene connotaciones no actuales para aquellos que digan que el periodo dramático de la industria automotriz y de la economía en su conjunto es a partir de la pandemia. Pues no, es a partir de años anteriores, y en este caso la inversión desde 2018 ha estado disminuyendo. ¿Esto a qué nos lleva? A que la producción de autos ligeros, es decir, de tipo sedán, como Aveo, como cualquier otro auto compacto, pues su producción haya caído en 2019 y 2000. No había una caída de producción como fue en el 2019 y la del 2009, respectivamente. ¿Esto qué nos va a indicar? Pues que si en el 2019 ya había caída, pues justamente para el 2020 esto va a ser dramático y la recuperación va a ser tardía, porque depende también del mercado de Estados Unidos, dada la importancia de las exportaciones para esta industria. El crecimiento de producción de autos ligeros por marca de enero del 2019 y 2020, pues las empresas más afectadas fue Audi, Honda, Chrysler y Toyota, en esencia las empresas de Europa.
Audi, por ejemplo, de la familia de Volkswagen Corporation, tuvo su primer paro técnico del año, o sea, es decir, 2020 en enero, y la primera semana de febrero. Solo permanecen en activo 10% de la base operativa de la línea de montaje. En diciembre de 2019 también reportaron paro técnico por 20 días y también en agosto. Es decir, ya son recurrentes estos paros técnicos y no es a partir, por lo menos para México, de la pandemia, asociado a estas cadenas globales de producción. Si China está frenando su industria y Estados Unidos, pues el resto también lo van a hacer y lo deben hacer. De ahí que actualmente si Estados Unidos y China están reactivando, pues forzosamente las cadenas globales de producción de la industria automotriz se deben de reactivar y las de México están obligadas a hacerlo. Volkswagen entró en paro en la segunda semana de enero e implementó el programa de jubilación adelantada que tiene por objeto reducir trabajos con actividades monótonas y reemplazarla por robots. Ahí tiene que ver el aumento de la productividad y esta jubilación adelantada es no por la edad, sino por los años de servicio ya dentro de la industria, sobre todo aquellos que están sindicalizados. Por si esto ya fuera un escenario oscuro para la industria, tenemos el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Solamente para hacer un comparativo de cómo era el Telecán y cómo va a entrar el TEMEC, sobre todo el valor de contenido regional, que entra en vigor el 1 de julio de 2020, para ejes, chasis, motores, sistemas de dirección, sistemas de suspensión, sistemas de transmisión y baterías de litio. Hay toda una categorización de los componentes del automóvil que van aumentando, disminuyendo el contenido regional. Este nada más es un ejemplo, y con el Telecán era del 62.5%. El avance debe de ser gradual, debe ser el 66% en 2020, el 69% en 2021, el 72% en 2022 y el 75% en 2023. Si no cumplen, no será considerado de la región. Entonces, ya tenemos una baja en la inversión fija, ya tenemos un problema de desempleo, ya tenemos problemas de paros técnicos, ya tenemos problemas de la pandemia, y ahora tenemos el problema de que el 1 de julio entre en vigor. De hecho, han pedido que se prolongue la entrada del TEMEC justamente por la crisis. Entonces, ya hay una serie de condiciones no favorables para que crezca, se desarrolle la industria, y vamos a sumar el efecto de la industria del automóvil. Ya para concluir, a manera de reflexiones finales, la actual crisis tiene como precedente la recesión del 2019 para México y la baja en el funcionamiento de la economía mundial, en la dinámica mundial, también del 2019, pero que viene de años anteriores, justamente desde la crisis del 2008, que no se ha podido recuperar, y que profundiza las contradicciones económicas. Una de ellas es la de capital con el trabajo, y sociales en 2020 y años posteriores. Es decir, esto va a tener repercusiones, no solamente atribuibles a la pandemia, sino al desempeño del capitalismo en su conjunto, de la economía mexicana a nivel histórico y de la industria del automóvil en 2019 y en este año. Entonces, ¿cuáles son los retos de la industria automotriz? El primero que no esperaba o que no poníamos en este trabajo, pues es el enfrentar la crisis del COVID-19 mediante la reactivación de las cadenas globales de producción. Esto depende en gran medida de cómo esté funcionando el mercado de Estados Unidos, dado que la industria automotriz mexicana pues se orienta a la exportación y al mercado de este país.
Entonces, aumentando los niveles de consumo y de producción en Estados Unidos, seguramente lo harán la economía o la industria interna. Debe de encontrar el nivel justo entre la salud de los trabajadores y la búsqueda de la ganancia. En Volkswagen, por ejemplo, no se permitió la reactivación a las actividades a partir del 1 de junio, sino hasta el 15 a partir de un decreto del gobernador del estado, porque no, Puebla todavía no alcanza los niveles máximos de contagio, entonces no podían entrar a trabajar, no así en Nuevo León, ni en Querétaro, ni en el Estado de México, ni en el Distrito Federal. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta a los trabajadores y ser conscientes de que es un problema de salud grave? Siempre deben de estar en consideración. Un segundo aspecto que debe retar a la industria automotriz tiene que ser pensado en el corto plazo y actuado en el mediano y largo plazo, que tiene que ver con energía, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. La industria automotriz desde que surgió, pues es la segmentación del transporte masivo por uno privado, y esto generó un impacto ambiental sin medidas, ¿no? Que tiene que ver con construcción de carreteras, con construcción de cada vez más sofisticados aparatos que no son amigables con el ambiente, como neumáticos, y muchos de sus componentes no reciclables que han llevado a un problema ambiental grave. Entonces, creo que se debe de reorientar esta producción a otras formas de transporte sustentables, sostenibles, dentro de este contexto internacional, ¿no? Finalmente, todavía va a tardar un tiempo para que se pueda reactivar los niveles de producción, los niveles de exportación y los niveles de venta. Y indudablemente los más afectados pues son los obreros que mueven esta industria, ¿no? Actualmente reciben solamente el 75% de su salario, y dijo el sindicato de Volkswagen como ejemplo que van a recibir el 63.1 de su salario una vez reactivada la industria. Entonces, el escenario no es halagador, ni para las empresas, ni para los trabajadores, pero quienes pagan los platos rotos, pues, es el trabajador, ¿no? Eso sería mi exposición. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Nayeli Pérez por habernos presentado justamente toda esa investigación. Y bien, ya sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Gerardo González Chávez, quien nos hará favor de emitir un comentario del trabajo de la doctora Nayeli. Doctor, tiene la palabra. El audio. José Carlos, ¿podrías activar? Ah, ok. La escucha. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecer a Mónica Meireles, a Agustín Rojas, a Carlos, ¿no? Y bueno, a todos y todas las que han hecho posible esta participación desde acá de un encierro que ya lleva más de 3 meses, para poder vincularnos a este ciclo, al ciclo de mesas redondas 2020, el trabajo de investigación que se realiza en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, pues en este sentido agradecer que me hayan invitado a comentar el trabajo de Nayeli, que es Crisis Económica Mundial y Recesión Nacional, sus efectos en la industria automotriz mexicana. Bueno, en este momento tenemos un laboratorio enorme para poder hacer este análisis, o para hacer el análisis de la crisis mundial. Adquiere particular importancia en el contexto de la crisis de salud que estamos viviendo, particularmente en la industria automotriz.
ya que es allí en donde se dan los encadenamientos productivos más importantes a nivel mundial y los riesgos de salud al que se enfrentan los trabajadores por el ir y venir del proceso productivo en las cadenas de valor. Aquí recuerdo una conferencia de la Secretaría de Economía que señalaba que en esta negociación del Telecán, lo que ellos visualizaban era este traslado, ida y venida de aproximadamente 6 veces, 6, 7 veces de los componentes para poder armar el automóvil finalmente poder exportar. Entonces el trabajo que nos presenta Nayeli plantea analizar la crisis económica desde una perspectiva histórica, dialéctica, en el contexto de la acumulación capitalista. Yo creo que el trabajo de Nayeli tiene la virtud de plantear la problemática en el contexto internacional que, si bien se agrava por la pandemia actual, como ya lo señalaba ella, no es el resultado, no es resultado de esta pandemia, ya que es una crisis, como lo dice la autora, que viene desde el 2009 y muestra los problemas de la acumulación capitalista en la caída tendencial de la tasa de ganancia. Esta perspectiva de análisis es difícil encontrarlo en la medida en que la explicación de las crisis, como ya se señalaba, pues se ubican en distintos contextos, pero ninguno desde la perspectiva marxista. Su análisis me parece de una importancia fundamental, ya que toma como perspectiva la acumulación capitalista, al destacar el fin último de la ganancia y los esfuerzos enormes para evitar su caída. Una pregunta que puede enriquecer esta investigación es: ¿cómo podemos saber que hay una caída de la tasa de ganancia y que no se trata de un proceso de concentración y centralización del capital, particularmente en el sector financiero, que es precisamente en donde estalla la crisis en 2008-2009? En este sentido, se debe precisar que lo que se plantea como las ganancias, que no es otra cosa más que la plusvalía relativa, se concentra en las grandes empresas. Pero hay que acotar que en la cadena de valor, las micro, pequeñas y medianas empresas se sostienen por los enormes beneficios que obtienen vía la plusvalía absoluta. Es decir, lo que explica la flexibilidad laboral, los bajos salarios, las extensas jornadas de trabajo, la intensidad del trabajo, etcétera, asimismo como los cambios en las relaciones laborales con las reformas de la Ley Federal del Trabajo. Es interesante cómo al principio del gobierno de Peña Nieto se aprobó una reforma en el último mes del gobierno de Calderón que ante la negociación del nuevo tratado nuevamente se reforma. Entonces las dos leyes tienen encuentros, digamos, contradictorios, pero ahí se definen muchos de los aspectos de esta nueva forma de un llamado ahora capitalismo nacional o protegido, en donde esos cambios se van a ubicar ya en el contexto del nuevo tratado. Entonces, asimismo, debemos recordar el planteamiento de la transferencia de valor de las MIPYMES a las grandes empresas. Un elemento muy importante del texto es la negociación del nuevo tratado comercial, el llamado TEMEC, debido a que en los acuerdos logrados para su puesta en marcha se incorporaron aspectos laborales fundamentales que habían quedado entrecomillados o entre corchetes desde el Telecán, particularmente en el orden salarial. En este caso, yo le sugiero a Nayeli que revise el cuadro número 2 para incorporar
un desglose mucho más completo de estos acuerdos que entran en funcionamiento a partir de su puesta en marcha el próximo mes de julio. Por lo que es importante hacer un balance de los salarios que pagan las grandes empresas automotrices en su país en relación con lo que pagan en México y cómo quedaron acotadas para una recuperación paulatina en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En el documento que le pienso regresar a Nayeli, y en la idea esto de un mejoramiento de del texto, incorporo algunas observaciones generales. Están anotadas en el texto. Por ejemplo, en la página 10 se debe precisar que el programa para el bienestar de las personas adultas mayores se dirige a toda la población con la acotación de que en las zonas rurales es a partir de los 65 años y en las zonas urbanas de los 68. Además de señalar su importancia en este sentido, porque aquí está una de las cuestiones que tenemos que discutir en esta nueva se habla de una etapa post-neoliberal, en donde, por ejemplo, este programa de adultos mayores agrupa a 8 millones de beneficiados. En el sección anterior se hablaba de 5 millones y con una remuneración a la mitad de lo que ahora se está dando a los 8 millones de beneficiarios. Entre otros programas fundamentales, como es el caso de los jóvenes construyendo el futuro, como es el caso de Sembrando Vida, como es el caso de todos estos créditos otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular las pequeñas empresas que en esta pandemia dejaron de trabajar y que se les está dando aproximadamente a 1 millón de microempresarios registrados en el Seguro Social, se les está dando un crédito de 25,000 pesos a cerca de 1 millón de microempresarios. Estos microempresarios, estas empresas pequeñas, son las que decíamos tienen esta relación directa con las grandes empresas. Por eso es importante ubicar estos programas que ponen en cuestionamiento incluso el problema es de la contradicción entre crecimiento y desarrollo. Se habla mucho del crecimiento, ¿no? Y que esto da la posibilidad de un mejoramiento social en la medida en que haya un mayor crecimiento económico. Sin embargo, todo el periodo neoliberal lo que demostró es una alta concentración y centralización de la producción y centralización y concentración de la riqueza. Por un lado, se crearon los grandes grupos empresariales más ricos del mundo y por otro lado, se creó la inmensa pobreza del 50% de la población mexicana que se ubicó en el otro polo. En términos generales, y ya para concluir, ya prefiero si hay alguna pregunta poder tener más espacio para poder comentar. Aquí me concentré más en señalar los aspectos de mejoramiento del trabajo en Nayeli que en estas cuestiones. Pero en términos generales, el trabajo de Nayeli es necesario echarle una buena revisión a la redacción. Es importante precisar las fechas y fundamentar con la bibliografía las afirmaciones o conceptos sobre, por ejemplo, el concepto de patrón de acumulación desarrollado por Valenzuela Feijó, se le debe de dar más precisión y citar la obra de esta persona que se llama el patrón de acumulación. Incluso tiene un libro, ¿no? Creo que se le debe dar más espacio a la vinculación de la pandemia con la crisis económica. Este trabajo creo que se escribió antes, ¿no? E incorporar varios de los comentarios que ahorita nos hace Nayeli, que nos acaba de hacer Nayeli,
que pueden enriquecer mucho el trabajo presentado. Por último, quiero felicitar a Nayeli por la calidad y seriedad de su investigación y pues darles muchas gracias a los que nos están escuchando. Ya sería. Muy bien, sería todo. muchas gracias al doctor Gerardo por su comentario a la doctora Nayeli. Y bueno, pues ahora abriríamos una ronda de preguntas y respuestas por parte de nuestros participantes. En ese sentido, pues les pedimos si pueden incorporarlas por el chat, para que en este caso tanto nosotros las podamos expresar a Nayeli como ella visualizarlas y de esa manera poder, pues, les sea respondiendo, o que ella decida si al final quiere hacer una prácticamente respuesta global que incorpore las preguntas de todos ustedes. Sí, damos quizás un minutito para ver en el chat si hay alguna pregunta y se los vamos mencionando. Sí, Agustín, Sí. yo creo que si por favor pudieras leer las dos preguntas que ya andan por ahí en el chat, si nos puedes leer en voz alta. Ok, claro. Miren, aquí voy a ver el primer mensaje voy a leer, de Gabriel Bagundo. Dice: muchas gracias, doctora Nayeli, muy importante tener en cuenta la reflexión. Solamente quisiera rescatar el dato que compartió al inicio de su exposición sobre una caída del 80%, si no mal escuché, en la producción automotriz de Estados Unidos. Esto tendría consecuencias profundas. Esto tendría consecuencias funestas para el encadenamiento productivo automotriz con México, imagino, ¿no? MX, y la importancia económica que tiene el sector. Y como mencionas, es muy importante enfocar el ente en las formas sobre las cuales el capital descargará la crisis sobre los trabajadores en los próximos meses. Gracias por la exposición. Bueno, un comentario. Ahora viene de parte de Elisa. Disculpen, en estos momentos hay sesión parlamentaria acá y parece que fueron la clase de economía. Ok, voy a leerlas, que se corta con mi visor. Disculpen, comenta Elisa, disculpen, en esos momentos hay sesión parlamentaria en Cámara de Diputados con subsecretario Hugo López-Gatell y parece que los legisladores nunca fueron a clase de economía, ni geopolítica, ni nada. Parece que desconocen lo que están comentando aquí. Está hablando de COVID como si México fuera un ente aislado en el mundo económico. Están desligando las influencias entre sectores. Esos legisladores están en contra del regreso a las actividades económicas. Les quiero preguntar a la mesa, ¿qué piensan del discurso de esos legisladores que rechazan la reapertura de las actividades económicas en la nueva normalidad? Esa es la primera pregunta, se pudiera decir. Y Mireya Alvarado menciona: me gustó mucho la exposición de la doctora Nayeli, felicidades, para mí fue muy clara. Sería la primera pregunta esta, ¿no? Entonces, ¿qué piensan del discurso de estos legisladores que rechazan la reapertura de las actividades económicas en la nueva normalidad? Pues Nayeli, tienes la palabra. Pues gracias por sus comentarios. Le agradezco al doctor Gerardo sus observaciones. Justamente lo tengo que revisar y reelaborar porque la realidad con la pandemia de la industria automotriz cambia diametralmente su enfoque. No solamente porque ya venía en crisis la caída de la inversión fija, los paros técnicos, el problema de las ventas de automóviles, sino también por lo que nos comenta Gabriel, de cómo están afectando a los trabajadores. Desde que se dan los paros técnicos, el principal afectado va a ser el trabajador. No solamente dentro de las armadoras, sino el conjunto de proveedoras, como justamente lo decía el doctor Gerardo, micro, pequeñas y medianas empresas, proveedoras y grandes también proveedoras a la industria, pues entran en el mismo paro, porque la proveeduría se da just in time, justo a tiempo. Entonces no pueden estar laborando si la armadora tiene una baja en su producción o en sus ventas. Eso es importante, porque si el trabajador de la armadora en sí mismo ya es afectado, ya hay una baja en los salarios o como el sistema de banco de horas, pues para los que están en las proveedoras es lo mismo, pero el salario del obrero de la armadora es más elevado
que el de las proveedoras. En ese sentido, pues, el problema se da en cadena, no es solamente el de la armadora, sino justamente el de toda la cadena. Por ahí hay para Volkswagen en Puebla, una empresa micro que hace alcohol para limpiar los vidrios, o sea, hace una proveeduría, en este caso, que se pierde dentro del proceso de producción. Entonces, emplea a unos 5 trabajadores. Si la armadora CAE, que es uno de sus clientes más fructíferos, pues se va en cadena todas las afectaciones que se tienen dentro del sistema. Y no solamente eso, la industria automotriz es arrastre para otras. Entonces, pues tienes un problema también en la industria del hule, en la energía, en la industria química, en innovación tecnológica, incluso en servicios y en comercio, ¿no? Con la pandemia, muchas de las agencias que venden los automóviles estuvieron operando electrónicamente, pero en mucha menor medida de lo que lo hacen de manera normal. Entonces, afecta a otros sectores y a otras industrias. Un problema, por ejemplo, que también se tiene, es que no solamente es el retorno, y ahí voy con la pregunta que nos plantean de qué piensan del discurso de los legisladores que rechazan la reapertura de las actividades económicas en la nueva normalidad. Es muy complicado porque la industria no solamente mueve a los trabajadores, Volkswagen tiene más de 13,000, si regresa con el 25%, pues serán ahí alrededor de 3,400, 3,500 trabajadores. Entonces, imagínense el desplazamiento de todos estos obreros hacia la industria. Es complicado, porque no solamente es los de la armadora, los que están dentro del clúster, sino también los de las proveedoras, que deben de retomar su producción y el retorno de sus empleados. Y también mueve a servicios, informal y formal. Entonces, el desplazamiento de la industria no es tan sencillo. Fue declarada como esencial, ¿no?, a partir del 15 de mayo, posterior al 15 de mayo de 2020, como un sector esencial junto con la construcción y la minería, por la importancia económica que tienen, ya lo decíamos, ¿no? Dentro del sector industrial, 25% del PIB industrial total. Entonces, no es sencillo decir, regresa a la industria automotriz. ¿Cómo mueve, por ejemplo, el sector informal? Hemos hecho un estudio georreferencial de la industria y pues alrededor de Volkswagen o de las armadoras, pues hay es que me desconcentró un mensaje, perdón, parte de trabajar vía web. En varias de las armadoras, pues también mueve el trabajo informal, como el vendedor de dulces, el que vende tortas, el que vende la pulserita, la liga. Hay toda una serie de trabajo informal que si regresan los obreros, regresa también el empleo informal. Entonces, no es tan sencillo decir que están haciendo mal, que no va a regresar. Les digo, el gobernador de Puebla dijo de manera tajante, ¿sabes qué? Por decreto no regresas. Y las armadoras Audi y Volkswagen asumieron el decreto y dijeron que no iban a retomar. Después, iban a ver a partir del 15 de junio. Sin embargo, es muy complicado por las cadenas globales y sobre todo la reactivación en Estados Unidos. Si Estados Unidos reactiva, las cadenas de proveeduría también lo deben hacer. Entonces, en este sentido,
me parece importante que el diálogo dentro de entre el trabajador y la empresa debe ser constante. No se puede hacer un regreso por la fuerza ni por la coerción, de decir ahora te pones una careta, ahora vas a entrar al comedor de manera escalonada, porque así lo habían hecho, y no se van a hacer alimentos, sino simplemente se va a dar algún refrigerio, y con eso debes de estar aguantando. Porque el obrero y el trabajador debe de ser consciente de que hay un proceso de contagio importante. De hecho, dentro de Volkswagen han muerto, murió un trabajador por COVID y varios han estado falleciendo. Entonces, no es tan fácil retomar las actividades de la industria por lo que implica. Entonces, genera una gran movilidad al interior de los estados que la albergan. En este caso, la Ciudad de México y el Estado de México tienen proveeduría para las armadoras. No tienen armadoras, pero tienen empresas proveedoras. Entonces, ahí es donde esto se vuelve complejo. ¿Cómo generas este punto de acuerdo o estos equilibrios entre entre la actividad económica y la salud de los empleados? Por supuesto, la salud es primero, pero también hay una cuestión importante de reproducción dentro de las familias, es decir, que tengan el ingreso suficiente para seguir reproduciéndose, ¿no? Entonces, Muy bien. Ese sería mi comentario. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta de la doctora Mónica Meireles. Si gustas, Moni, leo dos que hay y al final planteamos la tuya. ¿Te doy la palabra? Ok. Bueno, mira, primero Nayeli, te voy a leer dos preguntas que acaban de aparecer. La primera es de Jorge Ernesto Michaus. Él pregunta, ¿cree importante tomar en cuenta el cambio en los hábitos de consumo y ahorro de los consumidores después de la pandemia en el modelo de negocios de la industria automotriz? Es la primera. La segunda, hola a todos, quisiera preguntar, considerando el contexto de protestas en los Estados Unidos, ¿cómo se puede esperar que afecte en la implementación del TECMEC? ¿Cómo puede esperar que afecte en la implementación del TECMEC en la fecha estipulada? Ok. Y se mueve esta cosa en particular. ¿Cómo afectaría a la industria automotriz? De igual manera, comparando con los años 60, periodo con el que se están comparando las protestas en los medios de comunicación, ¿cuál es la participación de dicha industria del PIB en la actualidad? Y bueno, también, Moni, te doy la palabra, si quieres, para que antes de una vez la pregunta y a lo mejor Nayeli pueda responder las tres de manera argumentada, estructurada. Perfecto. Primero quisiera felicitar a Nayeli por su exposición y trabajo. Y mi primera pregunta y también sugerencias con relación a la primera parte del texto, porque escuché en tu exposición, pero no vi reflejado en tu texto justamente el referencial a esa literatura marxista más contemporánea que está interpretando la crisis mundial actual. Entonces, está en tu exposición y no está en tu texto ese Dumenil, Roberts, Cacciardi. Entonces, si nos puedes platicar un poquitín más de esas lecturas que estás haciendo y mi sugerencia ahí sería justamente tratar de incorporarla al texto para darle más densidad teórica, ¿no? Más densidad teórica a esa primera parte de tu documento. Mi segunda pregunta es justamente, como estaba mencionando Gerardo, del contexto internacional, que yo creo también que es una fortaleza de tu trabajo, eso de ubicar en el contexto internacional los cambios en el sector automotriz en México. Y mi pregunta iría en ese sentido también, profundizando más esa conexión entre contexto internacional, análisis geopolítico, tratados de integración comercial, renovación del Telecam en TEMEC, ¿cómo quedaría esa discusión de disputa hegemônica entre Estados Unidos y China en lo que es el sector automotriz, ¿no? Y eso pregunto porque recientemente estaba leyendo un texto de Mateo Crossa
quien fue alumno de doctorado de no fue exactamente su tutora, pero trabajó de manera muy cercana con Josefina Morales sobre el sector automotriz en México, y Mateo tenía la hipótesis de que, mira, si el Telecán de alguna forma fue el resultado de la presión de la industria de las montadoras gringas para frenar la expansión japonesa en el mercado estadounidense mismo, que el TMEC de alguna forma ya es también la respuesta de las automotrices gringas para frenar lo que sería la expansión china, ¿no? Y entonces quisiera escuchar tu apreciación de esa discusión un poco más de lectura geopolítica, y qué rol el sector automotriz de alguna forma está tomando ahí entre Estados Unidos y China. Y por último, justamente en el marco del COVID-19, pues, ¿cómo tú ves como tú me estabas mencionando y mencionas en tu trabajo también, de que esa tendencia a la tecnificación en el sector, del aumento de la composición técnica del capital en el sector, si hay, pues, justamente por el contexto de crisis sanitaria, si tú crees que va a haber una mayor tendencia a la robotización, que justamente sería quizás la forma de aglomerar menos gente en las plantas, o no. Pues tú, ¿cómo ves un poco el escenario de robotización, tecnificación en ese segmento? Gracias. Como que se me fue el audio. ¿Me podría repetir esa última pregunta, por favor, doctora Mónica? Ay, disculpa. Disculpe, ¿eh? ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Perdón. Era ese con relación a la robotización, la tendencia a la tecnificación, si en un contexto de distanciamiento social, ¿tú crees que eso se va a profundizar como tendencia en el sector automotriz o no? Okay. Listo, muchas gracias. Muy interesantes. Voy a comenzar con las que están en el chat para que, digamos, sigamos el orden. Cree importante tomar en cuenta el cambio en los hábitos de consumo y ahorro de los consumidores después de la pandemia en el modelo de negocios de la industria automotriz. Imagino que acá se refiere a los hábitos de consumo y ahorro dentro del automóvil, ¿no? Yo creo que es importante, hábitos de consumo en la dieta o en general. Ahí es ok. Pues no es mi tema de especialidad la industria alimentaria. Ahí la industria alimentaria es especialidad de Agustín. Entonces, en efecto, ¿no? Acordémonos que mediante esta pandemia lo que ha reflejado es que el neoliberalismo ha afectado no solamente la cuestión salarial, sino en esencia la cuestión alimentaria, que tiene que ver con que México es el primer país o el país número 1 en obesidad infantil. El número 2 ocupa las cuatro primeras posiciones de obesidad en adultos, y que esto obedece a las formas y maneras en la acumulación. Mucho se dice que tiene que ver con el incremento de bebidas azucaradas como refrescos y jugos, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión de ingreso, sino es una cuestión, no solamente es una cuestión de etiquetados, sino que tiene que ver con una cuestión de la dinámica mundial, ¿no? Cómo tiene un trabajador una dinámica diaria, ¿no? Que no le es posible ni respecto a sus ingresos, ni respecto a sus horarios, pues tener una alimentación de mayor contenido nutricional. No solamente es la exposición, sino que también los hábitos de consumo deberían de ser modificados por una mejor alimentación.
Ahora, sí. Perdona, es que ahorita nos hacía señas. Jorge Ernesto Michaus se refiere más bien al consumo en general, consumo inducido, el ahorro, imagino que precautorio, es lo que mencionaba él. Más bien el consumo en tanto que enfrentamos una pandemia, si se tendría que a lo mejor tener más precaución en ejercer el gasto, digámoslo así, ¿no? Quiero pensar que eso se refiere. Sí, es eso. En el consumo como variable, pues. Exacto. No, pues en realidad, según la perspectiva keynesiana, dice que el consumo se debe de aumentar para que puedas reactivar la producción. Entonces, el consumo en realidad es una parte importante dentro de las variables para que se incremente el desarrollo, si lo queremos, del crecimiento, perdón. Si lo vemos desde la perspectiva keynesiana, si lo vemos desde la perspectiva crítica, ahí es otras condiciones, ¿no? Ni la reactivación del consumo, ni la reactivación de la inversión van a generar por sí misma un aumento en la acumulación de capital, ¿no? Entonces ahí tendríamos que analizar cómo va a estar funcionando la industria automotriz en el futuro. No está claro, y hace unas semanas decían por acá, por estos mismos foros, ¿no? El peor escenario para hacer análisis prospectivos son las crisis, porque son constantemente modificadas las condiciones que se tenían. Entonces, no hay una perspectiva única de comportamiento ni del consumo ni del ahorro. Entonces, sí, son dos partes, son un binomio de la estrategia, pero no se ve claro cómo van a estar ahí. Modificándose. Ahora, hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede esperar que afecte en la implementación del TMEC en la fecha estipulada? Justamente se pedía que se renegociara la fecha de apertura. No hay una conclusión ahora certera de si entra en vigor el 1 de julio, o se pospone. Esto debe de ser a nivel general. Me parece que se estaba proponiendo que se fuera hasta octubre o hasta el 2021. ¿Cómo afectaría a la industria automotriz? Si el tratado del TEMEC se pospone, me parece que sería un aspecto benéfico, porque tiene que reorganizar las formas en las que está teniendo su proveeduría para implementar el contenido de valor regional, el contenido regional, perdón. Entonces, eso le permitirá tener más tiempo para tener una mejor estructura de la industria, ¿no? Entonces, eso sería un fenómeno importante, que se retrasara, sería benéfico para un país como México, sobre todo porque hay un aspecto importante que tiene que ver con el rebrote de la pandemia, pues del virus. Entonces, esto somete a la industria a tener que regresar a cuarentena, ¿no? Eso ha pasado en China y según los especialistas, pues se supone que también debe pasar en México. Entonces, esto pone en otra perspectiva a la industria, si tiene que regresar a cuarentena. Entonces, sería importante que se tomaran en consideración estas partes. La industria automotriz tiene del sector industrial es el 25% y ya tiene una participación entre el 3 y el 4 en el PIB total, ¿vale? Eso la hace importante y es la principal generadora de divisas a nivel país por el alto número de exportaciones que tiene, sobre todo a Estados Unidos. Bueno, con respecto a las preguntas de la doctora Mónica, que tienen que ver con la discusión primero teórica de Roberts, de Tarquevi, de Dumenil, de Costas Lapavitsas, con qué generó la crisis
de 2008 y cuál es el comportamiento del actual. A mí siempre me gusta contraponer las dos perspectivas teóricas, la keynesiana y la marxista, sobre todo porque, por una parte, los post-keynesianos como Krugman, pues en su libro de Detengamos esta crisis ya del 2000, de la crisis al 2008, pues él decía, pues no importa cómo se generó, lo que importa es resolverla y parar el desempleo y parar las afecciones que tienen en el sector. Sin embargo, el problema, por ejemplo, que plantea Roberts en justo en esa dimensión, pues tiene que ver con que no es el problema, la solución, sino ver qué la generó para que la puedas resolver. Y la conclusión, no la conclusión, más bien parte de los análisis de Roberts, pues señalan justamente eso, ¿no? Que él es un marxista clásico, apegado a lo que dice Marx. Entonces, pues el problema es la caída de la tasa de ganancia. En tanto siga cayendo la tasa de ganancia, pues las crisis van a ser recurrentes y justamente lo que se plantea es esta transformación del sistema. Y como decía el doctor Gerardo, ahora ya se considera una fase posneoliberal. ¿Y cómo va a ser este actuar, no? A partir de esta crisis, que no es de la pandemia, que ya se viene gestando, pero que le pone la estocada final. Krugman al respecto decía, pues estamos en un paro inducido de la economía, ¿no? En un estado de coma, en un estado de coma inducido de la economía, asemejándolo a un cuerpo humano. Es decir, la economía tuvo que parar, la tuviste que meter en un sistema de coma para que pudiera recuperarse. Este estado de coma en México lleva 2 meses y medio, vamos para 3 meses, y lo que se prevé es que siga en esta detención, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesante estar en este contraste, porque mucho de ello se traduce en cómo nosotros estamos observando el fenómeno y qué lecturas hacemos de las políticas contracíclicas a nivel fiscal y a nivel monetario. Entonces, pues si nosotros estamos, justamente la pregunta que hacían por acá, pensando en que lo importante es reactivar los niveles de producción de la industria para que podamos exportar, porque si no, no hay crecimiento, y pues hay un debate en que si es el bienestar o es el crecimiento, que no es nuevo, ¿no? Esto es, Amartya Sen ya lo estaba discutiendo desde los 70s, ¿no? Con ver al capitalismo con rostro humano, o todas estas nuevas formas como la de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que tiene que ver con el buen vivir y con las epistemologías del sur y estas otras realidades. Sin embargo, el mercado siempre está presente. El mercado siempre está justamente poniendo un acento más violento dentro de las formas de extracción de plusvalor. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo entra la parte de la geopolítica? Sí, cuando se instala, me acuerdo de un texto de cuando se instala Nissan en Estados Unidos, el sabotaje que hace Estados Unidos a Nissan es muy importante, junto a Toyota, para que pierdan competencia en el territorio norteamericano. Y tiene que ver justamente lo que hizo también Estados Unidos con Volkswagen de las emisiones de gases contaminantes para favorecer a su industria. Entonces, dice acá, bueno, es que ahora el TEMEC está haciendo justamente lo mismo. Y en efecto, ¿no? Si nosotros observamos dentro de las empresas más afectadas de México, que ha descendido su nivel de producción, se encuentran las europeas y las japonesas, no las norteamericanas, porque las norteamericanas ya tenían ese componente de origen, incluso superior al que se está pidiendo. Ahora, hay que repensar esto, no solamente en términos del TEMEC, sí es el más importante, pero acordémonos que también están
los acuerdos que se tienen con China, con se me fue el otro acuerdo, el acuerdo que se tiene con el acuerdo Asia-Pacífico, que se tiene con los chinos, ¿no? Y el mercado chino es muy complicado, sobre todo por el nivel de tecnología y la eficiencia que tiene. La proveeduría china es muy importante para empresas norteamericanas y también para empresas europeas. Entonces, no solamente es el TEMEC en las cuestiones de México, sino que a nivel global China está haciendo una importante pelea para la hegemonía de Estados Unidos. No es tan simple nada más el análisis del TEMEC, sino que tiene que ver con cómo se están moviendo en su conjunto los acuerdos, sobre todo porque hace no mucho salió el embajador de China en México diciendo que no se le olvidará que México fue el primero en apoyar a China durante la pandemia y que por eso ahora China va a apoyar a México. Esas palabras parecen simples, pero los niveles de exportaciones y de producción que está teniendo la presencia de China en México son importantes. No es tan sencillo. No obstante, los acuerdos todavía siguen siendo débiles respecto al Tratado de Libre Comercio, y ahí sí tiene que ver las formas de exportación, ¿no? Según la teoría de la gravedad del comercio internacional, pues se van a atraer los países también por su cercanía y por su tamaño, aunque China tiene un tamaño grande, pero no favorece la cercanía. Entonces, eso también está afectando estas cuestiones. Pero sí, en efecto, las empresas o las automotrices más favorecidas del TEMEC son las de origen norteamericano, como Ford, como General Motors y como Chrysler. Y ellas no tienen tanto problema en el contenido de origen, de hecho lo tienen superior, pero sí las europeas y las japonesas. La cuestión de la robotización. Híjole, ahí es un tema bien importante, porque hay una dualidad en ese sentido, que tiene que ver con el hecho de que si tú incrementas la robotización, pues el consumo también va a tender a disminuir. De hecho, parte de hay un proceso de robotización en México, se incrementó en 2 años un 19%. Y la robotización en México ha sido el país que más ha incrementado el uso de brazos robóticos. Y sí sería una salida, digamos, parcial, porque el consumo que tiene el trabajador de la industria pues es importante. No puedes detener de manera tajante el trabajo humano porque justamente disminuyes el consumo. Y esto, a su vez, te genera una crisis. Es complicado toda esta conjunción de detalles. No ha habido un señalamiento de las automotrices de incrementar los niveles de robotización tras la pandemia, porque esos existían antes. Por lo menos en Volkswagen, con la jubilación temprana, lo que se pretendía ya no es generar nuevos puestos de trabajo, sino comprar mayores brazos robóticos que estuvieran trabajando. Pero esto también tiene una condición digamos, de modelos de automóviles. Por ejemplo, no es lo mismo producir un auto compacto en Volkswagen, por ejemplo, o uno en Nissan, un Aveo, de producir un A4 de Audi, ¿no? El Aveo es una producción en serie de un auto que caduca en 10 años, y un Audi tiene mayor contenido de trabajo, porque el detalle que requiere un auto de gama media y gama alta es muchísimo mayor.
Entonces ahí, aunque haya robots que lo puedan hacer, el detallado del trabajo lo hace un humano. Por ejemplo, en el proceso de pintura, el trabajo que se hace para Audi, pues es esta pintura que se meten a hornos a altas temperaturas, y la pintura debe de ser bajo cocción, ¿no? Entonces hay cosas de limpieza de las partes que no las puede hacer un brazo robótico, que el detallado lo hace un trabajador. Entonces, por operación de un Audi A4 hay 4 o 5 trabajadores, mientras que por operación en Volkswagen o en Nissan hay un solo trabajador por operación. Entonces, el contenido de trabajo es mayor y el costo de un A4 es mucho más elevado que el de un Aveo. Tiene que ver con esta delicadez y también con los procesos de ensamblaje y de proveeduría a nivel tecnológico. No son las mismas bolsas de aire, por ejemplo, que tiene un Audi, que son de origen alemán, deben de ser. O sea, tienen muchas minucias la industria que no sería tan sencillo reemplazarlas por brazos robóticos de manera inmediata. Tal vez en el mediano plazo vaya siendo la tendencia, sobre todo por esta cuestión que se vive, y no solamente de esta pandemia. Acá se señala que vienen más, ¿no? Por este problema en el cambio climático. No solamente eso, sino que la producción debe de ser, se debe de generar innovaciones para generar unas condiciones más amigables con el ambiente. Y los robots son complicados. Sin embargo, digo, está esa dualidad, porque al mismo tiempo que pasa esto, pues también se incrementa la robotización en México, ¿no? Y desplaza, obviamente, puestos de trabajo. Muy bien, pues agradecemos mucho a la doctora Nayeli que nos hizo favor de responder las preguntas, y bueno, ya estamos, digamos, desbordando el tiempo de la sesión. Pues ya sin más, les queremos pues, agradecer pues enormemente a nuestros participantes, quienes de manera muy gentil pues accedieron también al traslado, ¿no? De la parte presencial a la parte virtual, con todas sus implicaciones que esto conlleva, pero al final pues dimos un poco más ya de espacio para pues, seguir, digamos, continuando con esas mesas de trabajo. Pues nada, le agradecemos nuevamente a la doctora Nayeli Pérez, al doctor Gerardo González sus participaciones. De igual manera, pues agradecemos a José Carlos, quien de manera también gentil nos ha auxiliado en la labor técnica que esto implica, la realización de la agenda de la actividad y pues todo el elemento técnico, ¿no? Y bueno, pues ya sin más, daremos por concluida la sesión del día de hoy, sin antes invitarlos también para la próxima mesa que va a ser la última, y si todo pues marcha bien, serían prácticamente en 2 semanas. De cualquier manera les vamos a hacer llegar y extender la invitación para que nos puedan acompañar. Y bueno, pues igualmente les agradecemos a todos ustedes y esperamos se encuentren muy bien, y en la medida de lo posible pues sigamos las recomendaciones del sector salud. Ya nos alcanza para que nos podamos ver próximamente ya de manera presencial, nuevamente en los centros de estudio donde nos podemos encontrar. Les agradecemos mucho y hasta la próxima. Bye.